Bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a ICG Shekinah. Y bueno, pues hoy nos toca el privilegio a mi mujer y a mí, Clara e Isaúl, de servir a Yahweh delante. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales le damos la bienvenida y les hacemos la sugerencia. No, síganos. La sugerencia no, síganos. Síganos en las redes sociales, síganos en Facebook, en YouTube. Y bueno, pues tenemos nuestra página de internet también, ICG Iglesia Cristiana de Granada, Shekinah, ¿verdad? Bienvenidos y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a dar una pequeña enseñanza acerca de la oración, ¿sí? Que es algo fundamental, es algo que se nos dice mucho, pero hay cosas que tenemos que tomar mucho en cuenta a la hora de orar. Y bueno, vamos a comenzar orando y poniendo este tiempo en manos de Dios. Sí, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, Señor, rogándote, Señor, que tú, Padre, guíes, Señor, este tiempo de estudio, Señor, que tú estés con nosotros en todo momento, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor. Eres perfecto, omnisciente, omnipotente, omnipresente, misericordioso, fiel, justo. Eres Señor de señores, Rey de reyes, Señor bendito. Tú eres nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza. Tú eres digno, Padre. Y sabemos, Señor, que sin ti, Padre, no seríamos nada, Padre. Viniste a por nosotros, Señor, lo menospreciado, Señor, y nos rescataste, Señor, del mundo. Y en esta mañana, Padre, ponemos todo este tiempo delante de ti para que tú, Señor, nos uses, Señor, y seamos tus voceros, Yeshua. Te damos la gloria, la honra, Padre, y la alabanza, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía hace un momento, vamos a hablar acerca de la oración. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros vamos a orar, tenemos que hacer las cosas en humildad, ¿sí? Como se nos ha estado enseñando en estos tiempos, ¿no? En estas últimas prédicas, en las últimas ministraciones, se nos está hablando sobre ser humildes, ¿sí? Y esa es la clave, esa es como que el requisito, uno de los requisitos principales cuando oramos, ¿sí? El tema se llama Todas las oraciones llegan a Yahweh, ¿sí? Y bueno, voy a leer la chuletilla. Dice, tenemos que saber y tener en cuenta que todo lo que oramos llega a la presencia de Yahweh, ¿sí? Llega a la presencia donde está nuestro Padre Celestial. Quiere decir que llega a donde está Él gobernando, llega al tercer cielo. Y por eso debemos tener en cuenta la actitud con la cual oramos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también cómo nos dirigimos a Yahweh, ¿sí? Y qué es lo que hay en nuestro corazón cuando lo hacemos, ¿sí? Estos son fundamentos que se nos han estado dando en la humildad, en nuestra lealtad, en nuestra obediencia y sobre todo la firmeza, ¿sí? No podemos querer estar en la presencia de Yahweh si Él es santo. Dice la palabra, no sed santos, pues yo soy santo. No podemos estar en su presencia donde hay santidad si nosotros estamos llenos de pecado, ¿sí? Y cuando nosotros oramos, pues tenemos que hacerlo de una manera agradable a Él, ¿sí? Entonces, la oración es parte de nuestra vida, ¿sí? Es algo que hacemos constantemente, algo que es día tras día, temprano por la madrugada, de mañana, por la tarde, bendiciendo los alimentos, orando por nuestros hijos. Es algo que es fundamental, es algo que un hijo de Yahweh tiene que tener en cuenta en su vivir diario, ¿sí? Constantemente dice la palabra, que oren siempre en todo momento. Entonces, cuando nosotros nos sentimos
A lo mejor me voy a dar un pequeño testimonio. Una vez estaba yo en un viaje misionero y yo iba liderando el equipo, ¿no? Y me dicen, es que empezamos a sentir mucho temor y tenemos miedo y nos da vergüenza. Donde tú estés, inclina tu cabeza, tu cerviz y ora al Padre, ¿sí? Ora. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Nosotros tenemos que hacer la justicia y no podemos hacer justicia si en nuestro corazón hay contaminación. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. ¿Puedo Sí. seguir? Vale. También tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que todas las oraciones, todas, llegan al tercer cielo. Y bueno, si estamos en santidad, si pedimos perdón, si realmente lo que hay en nuestro corazón es humildad, Satanás no nos puede tocar. Pero si en nuestro corazón hay algo que no hemos pedido perdón o hay algún cabo suelto, igualmente va a llegar al cielo y Satanás va a acusar en donde la persona ha lanzado esa oración. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Satanás va a tener legalidad sobre nuestra vida. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto si yo oro y no paro de orar? Y bueno, tenemos la falsa humildad porque pensamos que somos muy buenos, pero realmente en nuestro corazón hay algo más profundo donde no nos hemos examinado. Entonces, Satanás coge esa legalidad para poder tocarnos. Así es. Y hablando de legalidad, nosotros tenemos que recordar lo que es proclamar la palabra, ¿sí? ¿Qué es proclamar la palabra? ¿No? Bueno, proclamar la palabra es hacer legal la palabra. Y como decía mi mujer, nosotros, si queremos hacer legal la palabra, si nosotros queremos que nuestra oración dé un fruto, pues tenemos que tener ciertos requisitos. Y uno de ellos, pues, es el pedir perdón al Padre por todo lo que hemos pecado, todo lo que estamos albergando en nuestro corazón, tenemos que echarlo fuera, tenemos que desecharlo. Es deslastrarnos de nosotros, ¿sí? Deslastrarnos de los deseos de la carne, deslastrarnos de, a lo mejor, y alguien te ha hecho algo y quieres vengarte, pues lo desecho. A lo mejor, y tienes un enemigo, una persona que te hace daño, y constantemente lo único que sale de su boca, pues es el hacerte daño, ¿no? Pues perdonarlo, ¿sí? Tener la humildad para que nosotros podamos usar y hacer legal la palabra. Uno de los requisitos también es tener frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Y de esta manera la oración nuestra va a llegar de una manera diferente. No vamos a ofrecer un fuego extraño a Yahweh, sino que tenemos que ofrecer un incienso agradable a Él. Sí, tenemos que saber, bueno, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Si lo que llega al cielo es ese aroma a incienso, porque la oración del humilde es la que hace que ese olor fragante llegue ahí. Porque si no hay humildad en nuestras oraciones y podemos adornarlas y pueden ser muy bonitas o de media hora, pero tenemos en nuestro corazón lo que no agrada a Dios, pues ese olor fragante se va. No hay olor fragante. Exacto. Y esto quiere decir que podemos ser nosotros unos falsos profetas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros recibimos una profecía por parte de Yahweh,
y nosotros decimos que somos profetas, que somos los hijos de Yahweh, tenemos que estar en sumisión, someternos al profeta. El espíritu del profeta, como se nos dice muchas veces aquí, el espíritu del profeta se somete al profeta, se sujeta, ¿sí? Nosotros no podemos soltar algo, una profecía para una persona sin antes hablarlo con el profeta. En este caso, pues es el ministro, ¿no? Vamos con el ministro y Dios me está hablando esto, esto y esto, así, 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 ¿qué hago? Y ya el ministro habla con el padre, el profeta, y recibe cuando da luz verde, ¿sí? No porque nosotros creamos que somos, es que yo soy el profeta, yo soy el apóstol. No, no es eso. Tiene que haber humildad en nuestro corazón. ¿Podemos ser usados? Sí. Así como Dios ha usado una burra, pues podemos ser usados nosotros. Pero en nuestra sujeción, cuando abrimos nuestra boca, podemos ver bendición o consecuencias, ¿verdad? Sí. Tenemos que discernir si somos esos profetas o esos falsos profetas y sujetarnos a nuestra autoridad delegada por Dios, que es nuestro ministro. Siempre, siempre, siempre que tengamos una profecía, no podemos ir diciendo, mira, he tenido esta profecía y me ha dicho Dios esto para ti. Puede que sí sea esa profecía, pero antes nuestros ministros la tienen que filtrar para que nuestro Padre Celestial le dé la luz verde. Así es. Y nuestra obediencia nos lleva a estar bien con Yahweh, ¿sí? Nos lleva a estar en Ejad, ¿sí? Si nosotros tenemos unidad en nuestro matrimonio, si tenemos unidad en nuestra familia, si tenemos unidad como hermanos, pues todo eso trae un orden que como Dios es un Dios de orden, pues estamos bajo su obediencia y ese orden nos ayuda a legalizar su palabra, a proclamar su palabra, ¿sí? Claro, si nosotros estamos aquí como hermanos y tenemos la máscara puesta domingo tras domingo y no me llevo bien con el hermano tal porque me ha dicho esto, porque me ha hecho lo otro, pues todo eso está en nuestro corazón generando una raíz de amargura. Y con una raíz de amargura no podemos hacer legal. No podemos hacer legal la palabra, no podemos proclamar, porque cuando oremos, Satanás el acusador, pues va a venir y va a decirle al Padre, es que ha hecho esto, esto y esto, y es que también tiene esto en contra de esta persona, tiene esto en contra de esta otra, y a esta persona le está amargando la vida así. Pues entonces eso que Satanás le dice al Padre, pues podemos caer en el juicio de Yahweh, ¿sí? Porque Él en su justicia es juez justo, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta mucho eso, que al ser el juez justo, pues va a ser un juicio. La primera persona que transmite juicio y sentencia no son los demás, sino nosotros mismos. Entonces eso igualmente va a llegar al cielo, porque nosotros somos responsables de lo que pensamos y de lo que hablamos y de lo que interpretamos. Entonces somos nosotros los que nos sentenciamos, por decirlo así. Así es. Y una de las cosas que tenemos que tomar mucho en cuenta también es de que el perdón, nuestro primer enemigo, ¿quién es? Nosotros. Pues tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que ensanchar nuestro corazón para perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los otros. No porque una persona le tengo mucha rabia, pues simplemente con pensar de que le voy a hacer algo, es que lo estoy asesinando. Me convierte en asesino a mí, simplemente con el pensamiento. Entonces, tenemos que ensanchar nuestro corazón para perdonar, sea lo que sea que nos hayan hecho. Tenemos que tener la humildad
para poder perdonar a los demás. Es así como Nehemías, ¿no? Él se puso a interceder y una de las claves que nos mostró Nehemías era de que se identificó con el pecado de su pueblo. No le tomes en cuenta su pecado, Señor. Sabemos que hemos pecado, no hemos respetado tus mandamientos, ¿sí? Entonces, así tenemos que ser nosotros. Perdónalo, Señor. No les tomes en cuenta su pecado. Aunque haya pecado en contra mía, yo lo perdono, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta que no podemos ser personas arrogantes, ¿sí? Es lo que hablábamos. Muchas personas se ponen la etiqueta de profeta, de apóstol, de pastor, y a veces te aparecen en Facebook, en YouTube, el profeta tal ha dicho esto, el apóstol tal ha dicho eso. Pero es que, a ver, no tenemos que engrandecernos, porque nuestra oración no tiene que tener ni siquiera mucho adorno. Y ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra, algo muy interesante. No porque nosotros digamos que somos, lo somos para Dios. Porque podemos decir que somos hijos y no lo somos, como lo hemos predicado anteriormente. Entonces, pasa algo y hay muchas personas que cuando oran hacen así. ¡Ahí está la piedrita! ¿Quién ha sido? No lo sé. No sé. ¿Lo has visto? No, ni idea. Y en sus oraciones, pues hay juicio. Empezamos ¿a qué? Acusar. A acusar. ¿Por qué? Porque pensamos que la persona va a escuchar y va a pensar que Dios le está hablando. Es una manipulación. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con esa. Esa no es una oración humilde. Nosotros no podemos orar. Y Señor, mi marido, perdónale el pecado que ha hecho y que no me ha pedido perdón, pero yo lo perdono. Y el marido está ahí al lado. Y el marido ahí, pues sí, Dios me está hablando. No, te están juzgando, te están acusando. Y así no, no. Tenemos que tener humildad para reconocer las cosas. O, ay, que mi hijo, que escuche, que deje de replicar y de mentir. Y el niño ahí. Pero no, no, esa manipulación no la podemos hacer porque no es una oración en humildad. No es lo mismo que tú estés orando, Señor, perdona mis pecados y perdona los pecados de mis hijos. Cuando oramos, en algún momento hemos orado todos así. Ya si lo discernimos, pedimos perdón y no lo volvemos a hacer. Pero en ese caso nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Entonces, bueno, ahí es donde viene el acusador, porque estamos juzgando a personas que no tenemos autoridad de hacerlo. Y con esa acusación que estamos haciendo, el enemigo la usa, entra en juicio y tenemos consecuencias, ¿sí? No todo lo que nos pasa viene por parte del enemigo. No, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Dice la palabra en Mateo 6:5. ¿Lo quieres leer tú? Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. Sí, les digo, ellos ya tienen su recompensa. ¿Vale? Estamos hablando de la hipocresía, ¿no? Estamos hablando de personas que llegan. Señor, esto, y mi hermano esto, yo no soy como él. Mírame a mí, Señor, y ten misericordia de mí, porque él es un pecador que merece lo peor. ¿Sí? Estamos hablando de esas personas. Estamos hablando de los fariseos. Estamos hablando de si podemos y entramos en el libro de Nehemías, tomamos en cuenta que había judíos fuera de la ciudad que estaban reconstruyendo, que estaban hablando con el enemigo. Esos son los que hacen falsas, oraciones acusatorias, ¿sí? Son los lobos vestidos de oveja, son aquellos que dicen, soy tu hermano,
Pero, ¿quién ha sido? No lo sé. ¿Sí? Y de ellos tenemos que cuidarnos. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en lo que hacen. ¿Sí? Dice la palabra. Dice, no seas hipócrita. No seas hipócrita. ¿Cuál es el antónimo? La humildad. ¿Sí? Entonces, tenemos que llenarnos de amor. Tenemos que ser humildes para poder orar. Y esto nos lo dice en Mateo 6. Estamos hablando que Yeshua no lo está diciendo a sus discípulos en el sermón que estaba dando. ¿Sí? ¿Quiere añadir algo? ¿No? Vale. Vamos a seguir con la palabra. ¿Sí? Vamos a reflejar todo a la luz de la palabra. ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo? En Lucas 18, del 9 al 14, dice, también a algunos que se apoyaban en su propia justificación y menospreciaban a los demás, contó esta parábola. Ahí viene lo de la piedra. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era Parush. Parush es fariseo. Y el otro, un cobrador de impuestos. El Parush, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oh Elohim, te doy gracias de que no soy como el resto de la humanidad, avaro, deshonesto, inmoral, o como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos de mis ganancias totales, etc. Pero el cobrador de impuestos, parado a lo lejos, dijo, Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Les digo que este hombre se fue a su casa justificado ante Yahweh, al contrario del otro, porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humille a sí mismo será exaltado. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Cómo el Parushim, el fariseo, hace todo un rosario, da dice todo lo que hace constantemente, sus ayunos, pregonando precisamente, ¿sí? ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué leímos antes? No sean como los fariseos, que en las esquinas alzan su voz para ser escuchados, ¿sí? Eso es lo que estaba haciendo. Aquí vemos cómo hay personas con una falta de humildad tan grande y empiezan a acusar. Es que yo hago esto, yo hago lo otro, es que yo te sirvo, yo voy a la iglesia los domingos, yo leo, pero mi corazón es una piedra. Así no hay humildad, ¿sí? No hay humildad. No es necesario muchas veces dar un rosario. No es necesario muchas veces extender algo tan grande, porque aquí Yeshua nos muestra en esta parábola la manera en que el cobrador de impuestos oró y dijo, Elohim, ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿Sí? No es necesario extendernos tanto cuando no tenemos humildad. Si tenemos humildad, nuestra oración, por corta que sea, llega al cielo, es escuchada por Yahweh, toma la decisión, ¿sí? Toma la decisión con lo que Satanás esté acusándonos, ¿sí? Y podemos tener un fruto, se me fue la palabra. Podemos tener consecuencias o podemos tener bendiciones, ¿sí? Depende de cuál es la condición en nuestro corazón. Por eso nos dice la palabra, no sean como estos que simplemente quieren ser escuchados. Ya tienen lo suyo. Déjalos, ¿sí? Déjalos. No seas así tú, no seas hipócrita, sé humilde.
ten un corazón circuncidado, ¿sí? Un corazón expuesto al Padre. Cuando dices, Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy. ¿Ya sé cuál es? Aquí, Sí, Lucas. Lucas 6. Lucas 6, ¿qué? Ah, fallas técnicas. 6:45. Lucas 6:45, está mostrando aquí mi mujer, quien está ahí, está recibiendo, está... Hombre, es muy agradable estar aquí delante, al lado de mi mujer. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saque lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta noche me desperté a las 2 de la mañana con este pasaje. Bueno, puedo reconocer que estoy nerviosa, ¿no? Pero sí he tenido esa inquietud porque Dios me estaba dando palabra. Y bueno, la verdad que esta palabra me he levantado con ella, ¿no? Me he levantado con lo que decimos, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón es lo que sale por nuestra boca. Si sale bendición por la humildad que podamos tener, pues esa humildad la vamos a hacer fragante. Pero si nuestro corazón está lleno de tinieblas, donde aparentemente somos muy buenos y muy humildes, y luego en nuestro corazón estamos criticando, estamos murmurando, estamos diciendo palabras feas y haciendo todo lo contrario, pues nuestra boca, no, sea como sea, en algún momento lo va a soltar. Entonces, lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a soltar por la boca. Digo lo de... ¿Sí? Vale. Luego también en la palabra, ¿no? En Lucas, dice... ¿En Lucas era o Mateo? Bueno, habla de los dos cimientos. Dice, ¿por qué? San Lucas 6, sí. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vio una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así es. ¿Dónde estamos edificando? ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan cuando nos hablaban de la plomada? Si nosotros estamos edificando sobre la roca que es Yeshua, pues no nos vamos a derrumbar. No vendrán espíritus que quieran usarnos. Vamos a ser transparentes porque estamos edificando en Yeshua, estamos edificando en el Padre. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de que llegamos a la humildad. De lo contrario, es como, por ejemplo, ahora con esta parábola, el cuento de los tres cerditos. Uno hace la casa de palo, otro hace la casa de paja y el otro hace su casa de ladrillo. ¿Sí? Y los dos que terminaron su casa, que estaban de fiesta,
estaban celebrando y el otro trabajando, esforzándose para que su casa quedara bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el esfuerzo, y cuando nosotros nos esforzamos, vamos a verlo a la luz de la palabra también, con Nehemías. Nehemías le dijo al rey, voy a levantar la ciudad. Dios nos va a dar el favor, Dios nos va a capacitar para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, Nehemías tenía la humildad, ¿sí? Y si nosotros en nuestro corazón tenemos un portón abierto, pues no vamos a poder hacer legal la palabra, como lo hemos dicho, ¿no? Como hemos estado diciendo. En Mateo 6:6 dice la palabra. Esto ayer me lo estaba preparando y dije, mira qué cosas, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. ¿Sí? Aquí dice, cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Ok? Tú vas a entrar a tu habitación y vas a cerrar la puerta de la habitación. Sí. Pero cierra la puerta que hayas abierto también. ¿Sí? Si no, no vas a poder entrar en la presencia del Padre. ¿Qué puertas tenemos abiertas? ¿Qué es lo que estamos haciendo en lo secreto? ¿Sí? Porque mira lo que dice ahora. Tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto, te está mirando. Nos está mirando a todos. Es que lo voy a hacer a escondidas, que nadie me ve. En la noche, a oscuras, nadie me ve. Sí, sí te ven. Los ojos de Yahweh están sobre los que le temen. Tenemos temor a Dios. Bueno, nos está observando. Está observando lo que haces en lo secreto. Todo. O sea, tu oración, tus momentos de intimidad con el Padre. Si estás pecando, también lo ve. Entonces, para que nosotros podamos orar y hacer legal su palabra, tenemos que cerrar toda puerta que hayamos abierto. ¿Sí? No podemos hacer legal la palabra. Estando aquí, pues tenemos que llenarnos de humildad para hablar lo que hemos preparado. Tenemos que arrepentirnos. Si tenemos un enemigo, como estábamos hablando hace un rato, pues tenemos que perdonarlo, porque vamos a ser probados, ¿sí? Y la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, y la paciencia produce gozo, ¿sí? Mira qué chula. La paciencia produce gozo. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia gozo. Así que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así dice la palabra. ¿Por qué? Porque el gozo Yahweh nos lo va a dar. Cuando ya nos hemos deslastrado, cuando nuestro corazón ha sido circuncidado por el Padre, cuando hemos sido destrozados y nos hemos humillado delante de Yahweh en lo secreto, pues en lo público Él nos va a recompensar, porque aquí lo dice Yeshua en Mateo 6:6. ¿Qué añadirá? No sé. Entonces, tenemos que llenarnos de humildad. Antes de hacer legal la palabra, tenemos que saber cómo nos ve el Padre. Si nos ve que somos personas que huelen su oración, ese incienso, y un incienso agradable para Él, o es un olor a muerte, un olor a pudredumbre, Podredumbre. pud- Podredumbre. eso, a eso, ayuda idónea. Eso, tenemos que saberlo, tenemos que identificarlo, tenemos que examinarnos, porque si queremos sentarnos en la silla de gobierno,
o en la silla de convivencia con Yahweh, pues tenemos que tener humildad. Perdón, justamente el viernes estaba yo escuchando vigilia y el día 9 de septiembre del año 2022 habla de eso, si nos podemos sentar en la mesa con el Padre, en la mesa, en la silla de gobierno. Y nuestros ministros nos contaban de que ellos sí tuvieron ahí un encuentro. Sería interesante de que esa vigilia la escuchaseis, porque la verdad tiene muchos tesoros donde se puede ir desmenuzando todo, lo que ahora pues posiblemente hay algunas personas que no lo entienden. Pero también muchas veces escuchamos las cosas y no tenemos el entendimiento y no llegamos a lo que quieren, o sea, no llegamos. Pero si la volvemos a escuchar una y otra vez, si las dudas las preguntamos y no guardamos en nuestro corazón lo que no sabemos, pues de eso se trata, ¿no? De que podamos abrir el entendimiento, todos los tesoros que Yahweh le está dando a nuestros ministros, donde poco a poco nos están formando. Y la verdad, si alguien la quiere, pues la podemos pasar. Esa vigilia nos han dado también pues, la autorización para hacerlo y la verdad muy interesante. Si ahí podemos ver, podemos escuchar, si nos podemos sentar en la mesa de gobierno, si tenemos la legalidad para hacerlo o para no hacerlo. Entonces es muy interesante y os recomiendo que sí la escuchéis. Así es. Y si mal no recuerdo, también nuestro ministro nos ha hablado cuando hubo una prédica que creo que era tomando un café con Yeshua, ¿no? Algo así. Yo todavía no llegaba aquí, pero ya estoy aquí, lo he escuchado. Y bueno, volviendo a esto, es cómo nos presentamos delante de Yahweh. ¿Sí? Nos presentamos como personas humildes, justos, que pueden hacer legal la palabra, o nos presentamos como personas carnales. Recordemos también que hemos hablado el domingo pasado de que los que son guiados por el Ruaj de Yahweh son hijos de Yahweh, pero los que son guiados por la carne, por su naturaleza, son enemigos de Yahweh. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra oración? Nuestra oración, ¿queremos que sea escuchada por el que está al lado? ¿O queremos que sea, hombre, es escuchado por Yahweh, pero tenemos en cuenta que estamos hablando de que le estoy tirando una piedrita al que tengo al lado? ¿Sí? Porque dice la palabra, no sean como los fariseos. Ellos ya tienen lo suyo, ya tienen que están siendo escuchados, ya tienen que se está haciendo un juicio en su contra. ¿Sí? ¿Queremos ser justos? Hay que empezar por nosotros mismos. Tenemos que tener obediencia. ¿Sí? Tenemos que sujetarnos. Tenemos que rendirnos delante del Padre. Y es como decía también que requerimos de una preparación. Tenemos herramientas que se nos están dando domingo tras domingo. Tenemos vigilias que se ha estado dando mucha enseñanza. Y si hablamos con los ministros, ¿sí? Que también es otra cosa, que tenemos que tener la unidad, porque cuando nosotros reportamos, ¿sí? Cuando nosotros reportamos, somos ministrados, se nos da palabra y eso nos lleva a crecer. Es como un empujón, ¡ala! Venga, Isabel, ahí te va, ¡pum!
Venga, Clara, ahí te va, pum. Venga, Mónica, toma. Y Venga, lo mejor Javier. de todo, gratuito. Gratuito, eso es. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Es circuncidado o sigue siendo una piedra? ¿Me puedo abrir con algún hermano, con el ministro? ¿O me quedo en mi orgullo? No tengo unidad y tiro piedritas. ¿Eh? Tenemos que ser humildes. Igualmente va a llegar al cielo, va a llegar a las cortes celestiales. Nuestra oración, tanto si es humilde como si es tirando piedras, no se queda estancada, sino llega al cielo. Entonces ya somos consecuentes de lo que soltemos por nuestra boca. Es algo muy importante y de mucho peso, que posiblemente pues haya personas que oren sin saber el peso que tiene eso. Entonces tenemos que ser, pues tenemos que ser, ¿cómo es la palabra? Responsables. Tenemos que ser responsables con lo que sale de nuestra boca, porque va a llegar al Padre. Todo llega al Padre. Y hacemos hincapié en que llega a las cortes celestiales. Todo. No solo lo bueno, o aunque estemos humillados, todo. Lo bueno, lo malo, llega al Padre. Así es. Y vamos a dar un pequeño testimonio, ¿no? Sobre la oración. Sobre cómo fue que nos conocimos nosotros dos. Quédalo tú. Bueno. Yo, la verdad, pues todas las noches, pues sigo haciéndolo, ¿no? Todas las noches oro, aunque oro más veces al día, pero por la noche, pues con los niños oraba junto con ellos y Leo, pues oraba por un hombre de Dios. Y bueno, se tiró bastante tiempo orando por un hombre de Dios. Y yo, pues viendo cómo estaba el mundo, digo, yo no quiero hombre, yo estoy tranquila con mi hijo y no quiero saber nada porque no tengo ganas de sufrir. Eso era lo que yo pensaba. Bueno, pues en su oración de Leo y cuando vinieron los de Epicentro, que se hizo aquí una especie de reunión de peticiones, ahí yo, todos escribimos algo. Y yo escribí, Señor, que se haga tu voluntad. Ya me rindo. Ya no voy a pedir por un hombre tal, por un hombre cual. No. Yo ya lo dejo ahí en tus manos, Señor. Entonces, que por ahí andará la petición, no lo sé. Entonces, bueno, pues al cabo de menos de un mes, pues conocí aquí a mi esposo, mi ayuda idónea, mi bendición. La verdad que para mí él es una bendición. Entonces, pues nada, la abuela quería ir a México porque se graduaba mi prima. Y yo ahí trabajando y no alcanzaba el dinero, no podía. Y ella, no, si tú te tienes que quedar con tus niños. Y yo, pero mamá, si es que yo quiero ir. Y bueno, pues resulta que pues Dios mueve la montaña, mueve la frontera, mueve todo si tiene un propósito. Pues como fue que mi prima lamentablemente tuvo un accidente y tuve que ir por el seguro a la repatriación. Ahí lo conocí. Ahí lo conocí. Y bueno, ya puedes seguir tú si quieres. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante.
Es algo que ha dicho ella en el testimonio. Cuando yo dije, Señor, haz tu voluntad, fue cuando la oración ha sido cambiada. Porque nosotros podemos pedir y pedir y pedir y pedir. Pero ¿cuál es la voluntad de Yahweh? En lo que estamos orando, ¿cuál es la voluntad del Padre? Porque si oramos, dice la palabra, que pedís, pero pedís mal. Porque cada quien pide para lo suyo propio. ¿Sí? Cuando pedimos conforme a su voluntad, ahí está. ¿Qué pasó con Nehemías? Señor, dame favor delante del rey. Y habló con el rey, aquí está. ¿Sí? Ahora, sí, tenemos nuestras diferencias, hemos sido procesados como matrimonio, como familia, sí, hemos tenido nuestras discusiones, sí, pero al final de cuentas pues, nos pedimos perdón, sí. ¿Por qué? Porque sin el perdón no podemos ser humildes y no podemos estar aquí si no somos humildes. ¿Que nos regañamos? Pues sí, nos regañamos. No es lo mismo que tú te enfades y que no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, a que tengas ya ahí algo contra alguien y que no lo puedas ni ver, ni te puedas ni acercar. Ese es el enemigo. Los sentimientos hacen que conviertas a una persona en tu enemigo. Es que me ha dañado, es que ha dañado a mi familia. ¿Sí? Tenemos que llenarnos de amor, de amor y perdonarnos los unos a los otros. Esa es la humildad. ¿Quiere añadir algo? Pues ya sería para cerrar, ¿no? Sí. Sí, para tú. Bueno, y vamos a orar y vamos a proclamar la palabra. Sí, vamos a proclamar lo que hemos estado hablando hoy. Pero para ser legal, para hacer una proclamación, tenemos que perdonar. Nuestro primer enemigo somos nosotros. Tenemos que perdonarnos a nosotros. Perdonar al que nos ofende. ¿Sí? Para poder que nuestra oración sea legal. Para presentarnos legales delante del Padre. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedir perdón. ¿Vale? Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Porque tú, Padre, te mueves en medio de tu pueblo. Señor, tú eres grande, tú eres el Dios todopoderoso que vive y reina del siglo hasta el siglo, Señor. Y reconocemos, Padre, en esta mañana tu grandeza, Señor. Reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociéndote a ti, Padre. Venimos a deslastrarnos de nosotros, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por cada pecado que hemos cometido, Padre, por todo aquello que nos ha contaminado, Señor, que ha contaminado nuestras mentes, que ha contaminado nuestros corazones, Señor. Padre, te pido que me perdones, Señor, porque he pecado en tu contra. Padre, porque no, como decía Nehemías, como oró Nehemías, no obedecí tus mandamientos, Señor, porque no fui leal, Señor, porque no hubo humildad en mí, Señor. En esta mañana, Señor, renuncio a mi orgullo, Padre, y reconozco, Señor, que no soy nada sin ti. Padre, reconozco que necesito de ti, Padre, que soy un siervo inútil, Señor, pero contigo, Padre, contigo, Señor, me llevas a lugares donde jamás pensé que estaría, Señor. Me haces ver cosas que ojos no han visto y me haces escuchar cosas que pasan en tu presencia, Padre. Señor,
te entrego lo que soy, Padre. Y en esta mañana declaro que perdono a aquellos que me han ofendido, Señor. Aquellos, Padre, que se han vuelto mis enemigos, Señor. Los perdono, Señor, y los libero, Padre. Los desato, Señor, porque sé, Padre, que van encadenados a mí, Señor. Yo declaro libertad para ellos, Padre, y los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendigo a mis enemigos, Señor, y te pido que los llenes de amor y que caigan rendidos ante ti, Señor. Padre, te pido, Padre, que me encuentres justo, Señor. Padre, que yo no sea como los fariseos, Señor, que oran delante de las personas, que oran esperando ser escuchados por los demás, tirando piedritas, diciéndole pecador al que está al lado, Señor. Yo no quiero ser así, Señor. Y te pido, Padre, que me llenes de humildad. Que mi oración, Señor, sea de un olor agradable, Padre. Que mi vida, Señor, sea una adoración para ti. Que mi vida sea una alabanza, Señor. Y, Señor, te ruego, Señor, que puedas cerrar toda puerta que haya abierto, Señor. Que todo aquello, Señor, que haya abierto en mi vida, Señor, o generacionalmente, Padre, que se ha cerrado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, quiero que la prueba de mi fe me dé la paciencia, Señor, y que pueda ver el gozo que viene con ella, Padre, el gozo que das a los que están en tu presencia, los que son guiados por tu Ruach, Señor. Te pido, Padre, que me hables, Señor, y sobre todo, Padre, que yo pueda hacer tu voluntad, que pueda hacer lo que tú quieres y no lo que yo quiero, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Y bueno, pues tenemos que... vamos a despedir este tiempo. Muchas gracias a los que nos han escuchado por las redes. Sigan acompañándonos. En un poco más de tiempo vamos a comenzar con la predicación. Compartan las redes sociales también. En Facebook, ICG Granada Shekinah. En YouTube igual. Compártanlo para que el mensaje, la palabra de Yahweh llegue a las naciones. Y bueno, pues que tengan una buena tarde, un buen día. Shalom.